Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Llegamos hasta usted por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede interactuar y participar permanentemente con nosotros, claro que sí, al teléfono 73256-1630, 73256-1630, también lo puede hacer a través del WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, también, por cierto, en el facebook.com/Canal 30 Oficial y desde ya en nuestro renovado sitio web www.canal30.cl. En el comienzo del programa, algunas consideraciones importantes. En las últimas horas ya hemos conocido también antecedentes muy valiosos y que han sido otorgados, nada más y nada menos que por la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el entendido de que se ha llegado a un consenso, incluso con la mirada de especialistas de los más diversos ámbitos, como asimismo también la reflexión y el apunte de todas aquellas personalidades que han podido contribuir desde el punto de vista sanitario en los ministerios de salud, en gobiernos e instancias anteriores, a lo que significa retomar el uso de la mascarilla de forma obligatoria en lo que se refiere a establecimientos de educación prebásica y básica, particularmente obligatoriedad que se da a partir de los 5 años en adelante y que, por supuesto, es una medida que busca tratar de contener el irrefrenable avance que ha tenido la circulación del virus sincicial respiratorio que no tiene vacuna y también la fuerte injerencia del virus de la influenza A, que son, por decirlo así, los agentes virales que hoy por hoy son más dominantes, son aquellos que llevan la batuta producto de este fenómeno inusitado y que responde también al reencuentro luego del desconfinamiento producto de la pandemia del COVID-19. Recordemos que nuestras hijas y nuestros hijos durante prácticamente 2 años no estuvieron expuestos a ninguna clase de riesgo, salvo evitar también estar afectados por las consecuencias del agente viral importado que ha cobrado la vida de miles de chilenos y chilenas en los últimos 3 años. Sin embargo, desde fines de abril y principios de mayo hemos observado con preocupación el incremento inusitado y constante de esta patología. Así que por lo mismo reiteramos este llamado que ha formulado la autoridad, que hemos también abordado en diferentes insumos informativos que vamos a ir revisando en extenso en las próximas ediciones del informativo principal de Canal 30, Voz Regional. Hemos conversado con vecinos de la comunidad, hemos conversado también con especialistas y también con diferentes representantes de la sociedad civil, quienes todos coinciden en lo mismo, en lo que se refiere a sostener todas las medidas de cuidado y prevención que sean posibles, a objeto de evitar indudablemente una complicación mayor producto de esta diseminación viral, cuyo pic podría alcanzarse de aquí a 2 a 3 semanas. Así que por lo mismo, mientras sea posible sostener todos los cuidados, nada va a ser exagerado con tal de proteger la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y recuerde que ya está en proceso esta aplicación. Si bien no hay un decreto que esté vinculado, sí se está solicitando que a partir de esta jornada y al menos hasta el próximo 31 de agosto se pueda establecer el uso de la mascarilla de forma obligatoria en la enseñanza prebásica dentro de las salas de clases. Una medida que aplica a los alumnos y a las alumnas, pero también a los profesores, a los asistentes de la educación y a todos aquellos agentes que tengan intervención directa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que en los recreos la situación puede ser un poquito más flexible. Pero también hay un llamado que han formulado autoridades en el sentido de poder ocupar la mascarilla de modo preventivo en toda clase de espacios cerrados, de aglomeraciones y de la locomoción colectiva. Un antecedente que vamos a tener que comenzar además a incorporar a nuestros hábitos cotidianos, según también han anticipado algunos especialistas. Pero al margen de esta situación, es un hecho, hay una tensión en las urgencias, tanto de la atención primaria como de la red hospitalaria pública y privada, no tan solo en San Javier o en Villa Alegre, sino que en prácticamente todo el territorio nacional. Y como parte de la campaña de invierno que ya está en marcha, tanto desde el Ministerio de Salud como también por el Ayuntamiento local, el Centro de Salud Familiar de Villa Alegre
además de su servicio de alta resolutividad, han integrado una extensión horaria, particularmente en el caso del CESFAM de Villalegre, a partir de las 5 de la tarde en adelante, para recibir a todos aquellos pacientes que han enfrentado alguna complicación producto de las bajas temperaturas y la mayor circulación viral con la que introducíamos justamente el capítulo de hoy. Queremos agradecer a Antonieta Morales, quien es la directora comunal de salud de Villalegre, y también a la enfermera del CESFAM de esa comuna, Ana María Hernández, por acompañarnos hoy en nuestro programa El 30 Te Ayuda. Antonieta, bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Ana María, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, y obviamente también un saludo a todos los que están detrás de cámara. Bueno, pasemos a revisar un punto no menor. Lo anticipábamos, Antonieta, respecto de este fenómeno sanitario. El Centro de Salud Familiar de Villalegre, el servicio de alta resolutividad y todos los estamentos que están asociados al cuidado y protección sanitaria se han visto forzados también a tomar algunas medidas extraordinarias, con un mayor compromiso, naturalmente, de los funcionarios y las funcionarias en materia de salud. ¿Qué ha significado también tomar esta determinación dentro de lo que significa la campaña de invierno? Bueno, esto nos exige ciertamente adelantarnos un mes prácticamente a la llegada cruda del invierno, y por todos los índices de la crisis que tenemos a nivel nacional. Nos hemos reunido con el equipo gestor del Departamento de Salud, tomando justamente el análisis de la cantidad de requerimientos que ha llegado principalmente al CESFAM. Nosotros llevamos a la fecha solamente en sala IRA lo que es niños, en el mes de mayo 306 atenciones, y a lo que vamos de junio ya llevamos 88. Eso generó ciertamente una alarma, una alerta de parte de los profesionales a cargo para que pudiésemos evaluar diferentes estrategias. Y es en esa línea que justamente desde hoy día se implementa en el CESFAM para atención de toda la comunidad una extensión horaria con 2 médicos y kinesiólogos que van a estar justamente reforzando el horario de 8 a 5 de la tarde. Hay muchas mamás, sobre todo, que por su horario laboral no pueden llevar a los niños dentro de la jornada 8 a 5, así que la extensión va en la línea también de poder apoyarla a ella y descongestionar lo que tenemos hoy día en nuestro establecimiento. Estamos, José, realizando cerca de 6 sobrecupos diarios de atención, y lógicamente esa demanda tenemos que absorberla de una manera más estratégica para tener capacidad de respuesta. Sin duda vamos en un aumento significativo, bien lo han dicho, a nivel nacional estamos en un pic que ciertamente nos obliga a nosotros como autoridades locales a anticiparnos. Antonieta, y en este mismo sentido han experimentado, por ejemplo, ya lo vamos a profundizar con usted, Ana María, pero de acuerdo a toda la articulación establecida a nivel comunal, ya se han visto condicionados, por ejemplo, a derivar casos más complejos de niños o niñas que enfrentan problemas respiratorios al Hospital Base de Linares, al Hospital Regional de Talca, al Hospital de San Javier. Mira, gracias a Dios no hemos tenido ninguna situación de gravedad como las que han sido de connotación nacional. Lo que sí, hemos tomado contacto con los hospitales, ellos han referido que tienen la disponibilidad de cama ante alguna emergencia. Todo lo hemos manejado también en el SAR. Nosotros tenemos un servicio de alta resolutividad, ahí también ha llegado un número importante de demanda respiratoria, y es donde hemos hecho justamente el llamado a la comunidad a estar alerta de cuáles son las sintomatologías, sobre todo aquellas que requieren de ese servicio de urgencia, niños que están con una respiración mucho más agitada, con una temperatura sobre los 37,5, que se les hunde las costillas al respirar, que están con los labios morados. Hemos tratado de ir educando justamente a nuestros vecinos de la comuna a poner atención en estos síntomas que, ojo, no solamente afectan a los niños. O sea, hoy día hay un pic mucho más elevado en ellos, pero también en los adultos mayores que lógicamente se desganan, pierden las ganas de comer, sus temperaturas están de 38 hacia arriba, entonces son muchos problemas respiratorios, señales de alerta a las cuales hemos llamado a que consulten. Si es que están con esa urgencia, esa sintomatología, inmediatamente al SAR, de lo contrario a nuestros establecimientos de salud, ya sean Posta, SECOF y CESFAM. Bueno, de igual manera, Ana María, en su calidad de enfermera del centro, es importante mencionarlo, lo conversábamos también hace un rato con la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, doctora Erika Retamal. El pic de contagios probablemente se alcance de aquí a 2 o 3 semanas máximo, luego alcancemos una meseta en materia de virus sincicial respiratorio, pero viene el otro problema, la influenza.
y el golpe o el coletazo que puede llegar en los adultos mayores y en los pacientes que tienen alguna enfermedad de base. ¿Cuál es el énfasis que tiene también esta campaña de invierno, considerando toda esta situación bastante excepcional que estamos viviendo y que no se percibió nunca antes al menos? Sí. Mira, la verdad es que en la mañana lo conversábamos y es un pic, obviamente, de enfermedades respiratorias que por lo general estamos como acostumbrados a esperar. La verdad es que este año ha sido muy alto y, como decía la directora, se adelantó bastante una semana. Y aquí también es súper importante el tema de poder hablar a estos pacientes crónicos, a estos pacientes adultos mayores, que la verdad es que ellos no ven todavía, ven que el sincicial ataca solamente a los niños. Pero lo más probable es que de aquí a unas semanas más nuestros adultos mayores también tengan algún tipo de enfermedad respiratoria. Y aquí es súper importante la prevención, y esto específicamente infundado en la vacunación, ¿ya? La vacunación de la influenza. Lo más probable es que vamos a tener un brote también de influenza asociado a estos pics respiratorios, y la vacunación hoy en día está bastante baja. Yo sé que dentro de los años, dentro de este último tiempo, hemos tenido harta vacunación, ya vacunación COVID, se vino ahora también la vacunación influenza. Hay como una fatiga respecto del tema, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos como harto de repente tanto pinchazo. Pero la verdad es por su bien, ¿ya? Y aquí hace un especial llamado a nuestros adultos mayores, a las personas que tienen patologías crónicas, ya a los que son hipertensos, los que son diabéticos sobre todo, porque obviamente se profundizan y se agudizan más estas enfermedades, y sobre todo si están descompensadas, con mayor razón. A los enfermos respiratorios, sin dejarlos de lado, solamente no hablando en los niños, a los pacientes adultos y adultos mayores que tienen asma, que tienen EPO, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, ya que usan sus inhaladores comúnmente. O sea, ya un llamado especial, vayan a vacunarse. Es súper importante, estamos con un porcentaje súper bajo porque la gente no quiere. Uno se lo ofrece, hoy en día tenemos distintos puntos de vacunación. Vacunación prácticamente en los sectores, ¿ya? Así que por favor, de verdad, hacer un llamado especial que abran su mente a dejar entrar la vacunación de la influenza, porque de verdad es súper importante para poder prevenir una neumonía, una influenza de aquí a unas semanas más. Claro, porque también se da una cuestión asociada quizás a la confusión sobre la base del eufemismo. ¿Qué quiero decir con esto? Se habla del proceso de vacunación en dupla y muchas veces la gente no entiende qué significa esto, que es la vacunación contra el COVID en simultáneo mediante la bivalente y en simultáneo con la de la influenza. Entonces hay algunos especialistas desde el punto de vista académico que han hecho un llamado también a la autoridad, que lisa y llanamente hablemos de vacunación contra la influenza y vacunación contra el coronavirus, de manera de poder clarificar este escenario ante la ciudadanía y poder aumentar también la presencia de mayor población inoculada, protegida. El porcentaje regional bordea el 60% de la población objetivo. Más o menos, ¿cuánto es lo que hay ahora vacunado en Villa Alegre? Pues sí, estamos bajo, por lo menos no alcanzamos al 50% de vacunación, sobre todo en estos grupos más altos. Si bien tenemos una vacunación un poco más alta en los niños, pero estos grupos, sobre todo el adulto mayor, todavía no alcanzamos a llegar al 80%. Entonces eso es preocupante, porque eso, obviamente, con ese porcentaje ya tenemos asegurado este tema de que el virus no circule tanto. Entonces lo ideal es, obviamente, aumentar este porcentaje para disminuir las complicaciones. Sí, de hecho llevamos cerca de 2.000 adultos mayores vacunados, todavía nos faltan cerca de 1.500 aproximadamente, y ahí lo que decía Ana María es sumamente importante. Hay un poco de temor en la comunidad, José, respecto de algunos malestares posteriores que se sienten a la vacuna. Entonces eso va traspasando el boca a boca y muchos dicen, no, entonces ¿para qué me voy a vacunar si voy a sentirme peor después? Pero acá hay algo que ver muy responsablemente, que es el costo-beneficio. O sea, ciertamente cualquier vacunación puede traer alguna consecuencia asociada, que es mínima, versus lo que realmente va a proteger. Y nosotros estamos utilizando en Villa Alegre por lo menos todas las estrategias posibles. Hemos pasado por los grupos de adulto mayor, hemos hecho barrido a través de la Junta de Vecinos. Hoy día en la tarde teníamos un operativo con Ceremi haciendo puerta a puerta. El día viernes también tenemos puerta a puerta en sectores. O sea, estamos buscando todas las estrategias, pero es imposible, pese a todos los esfuerzos que podamos colocar nosotros, si no hay disposición de parte de la ciudadanía. Y hoy día el virus nos está golpeando de una manera importantísima. Yo creo que hay que tenerle igual temor que como lo tuvimos con el COVID, tomar todas las medidas que sean pertinentes a la protección propiamente tal. Ya muchas personas dejaron de usar la mascarilla
mascarilla. Nosotros hemos hecho un llamado a que la volvamos a utilizar de manera muy responsable. La Autoridad Nacional también lo ha hecho efectivo ahora y yo creo que eso sí o sí tenemos que ponerlo en marcha. O sea, es una manera de resguardo, el lavarse las manos, el ventilar los espacios, lo mismo que teníamos en el COVID, porque ciertamente lo que no queremos es tener que lamentar muertes de niños, de adultos mayores y todavía falta. Nosotros en la región, según los antecedentes que teníamos ya, la mayoría de los centros están como en un pic, pero a nivel nacional, como bien lo decías tú, se espera en un par de semanas más. Entonces, tenemos que anticiparnos a que esto vaya empeorando, que la gente se relaje demasiado y que después tengamos todos los sistemas colapsados. El escenario evidentemente es poco alentador frente a esta situación, diría, excepcional. No recuerdo, ustedes que son especialistas en la materia podrán confirmarlo o desmentirlo, pero en los últimos 10 o 15 años no recuerdo una situación tan compleja como la que estamos enfrentando, sin considerar naturalmente el fenómeno pandémico. Claro. Esto puede responder a varios fenómenos, indudablemente, muchos de ellos asociados al post-confinamiento. Pero independientemente de esta percepción que existe, es importante tomar muchas medidas que son importantes. Se podrá cuestionar o no la aplicación de la medida de obligatoriedad de la mascarilla, pero a estas alturas ya eso es fútil, ya hay que comenzar a actuar. En este mismo sentido y dentro de todo este trabajo de cuidado y protección sanitaria, Ana María, ¿qué tipo de servicios podemos encontrar dentro de esta extensión horaria y cuáles van a ser también los horarios de funcionamiento del CEFAM de Villalegre, que entiendo comienza ya desde ahora con esta extensión a partir de las 5 de la tarde? Sí, bueno, obviamente las atenciones van a seguir tal cual, igual en horario habitual de 8 a 5 de la tarde, ¿ya? Hay horarios de médicos por morbilidad, el kinesiólogo de Salaíra o Salaera también van a estar atendiendo tal cual a sus pacientes, ¿ya? Si hay que hacer sobrecupos, se van a hacer sobrecupos también dependiendo de la demanda de la gente. Y como decía la directora, también va a haber extensión horaria, en donde obviamente van a haber 2 médicos atendiendo específicamente patología respiratoria, más un kinesiólogo también, ¿ya? Ellos se van a parcelar ciertos días de la semana, cosa de poder abarcar los 7 días de la semana, más el día, o sea, incluyendo el día sábado, claro, para así poder también otorgar mayor cantidad de horario y beneficio a estas mamás que de repente no pueden llegar en horario habitual, hábil. Entonces obviamente también vamos a tener esta alternativa que es de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Perfecto, desde las 5 hasta las 8 y evidentemente esto se complementa a la labor que está desarrollando el Servicio de Alta Resolubilidad SAR de Villalegre, que funciona 24/7, ¿no? Sí, de hecho hoy día en la mañana hicimos un despacho justamente para educar también a la comunidad respecto de esta sintomatología que te decía yo, que es diferente cuando el paciente obviamente está empeorando y a lo cual sí debe consultar en el SAR. Y ahí es muy importante hacer el punto, porque no podemos colapsar los servicios. O sea, si tenemos sintomatología que es leve, dirigirse a nuestro establecimiento de salud, posta, SECOF, CESFAN, si hay un aumento de temperatura, si es que hay agitación al respirar, si es que se hunden las costillas, si es que hay desgano de comer, todo eso ya nos da un indicio de que estamos frente a un problema respiratorio, un cuadro muy delicado y que tiene que ser resuelto a través de SAR para hacer la evaluación respectiva a los hospitales que tenemos asociados nosotros, en este caso, bueno, Villalegre, San Javier y Linares en primera instancia, y si ya es muy complejo derivarlo al hospital regional. Así que, bueno, el llamado es ese. Nosotros estamos también haciendo una invitación a nuestras autoridades regionales y nacionales, porque llegan recursos a través de las campañas de invierno, pero para la situación país que tenemos hoy día son insuficientes. Esto lo hemos conversado con diferentes directores comunales de la región. Es una petición que nosotros vamos a formalizar también, porque hoy día estamos, además de ocupar estos recursos que vienen por servicio, haciendo un esfuerzo presupuestario desde las comunas, desde el departamento, para tener esa capacidad de respuesta. Si solo nos quedáramos con el aporte del ministerio, no alcanzamos a cubrir toda una semana de atención, como lo decía Ana María, y que es en base a una necesidad, ni siquiera algo que nosotros queramos alertar a la comunidad. Acá los datos son fidedignos, la evidencia está a nivel nacional y nosotros, con la responsabilidad que nos compete, tenemos que generar estos esfuerzos extraordinarios para poder tener a todos los profesionales a disposición y sacar adelante esta situación. Bueno, lo conversábamos hace un par de semanas con la directora del Servicio de Salud Comunal de Talca, la ex seremi de Salud, Marlene Durán,
quien mencionaba de que, al menos en el caso específico de Talca, que es una excepción por ser capital regional, tiene otro tipo de recursos y categorización, su número de habitantes también es mucho más alto, son cerca de 30 millones de pesos mensuales que han sido destinados por el ayuntamiento para esta campaña de invierno a nivel comunal. Villa Alegre también está haciendo esfuerzos importantes, ¿no? Entendiendo también que estamos en una situación muy particular, aún no llega el invierno, pero ya hemos enfrentado la primera gran ola de frío, hay problemas también respiratorios que se han ido sumando, Villa Alegre no escapa a esa situación. ¿Cómo se ha ido articulando también la labor pensando en la instrucción entregada por el edil Pablo Fuentes, como asimismo también en la naturaleza de estos últimos acontecimientos sanitarios? Sí, es justamente la preocupación también que tiene nuestra autoridad local, el alcalde Pablo Fuentes, que hacemos todo este análisis. De esto nos pusimos un plazo de 2 semanas para volver a evaluar las estrategias, y con la incorporación de estos 2 médicos más kinesiólogos nos alcanza la proyección esperada o vamos a tener que implementar otro kinesiólogo más. Estamos totalmente dispuestos, él ha pedido que prioricemos esto, que obviamente nuestro ítem presupuestario, tú sabes que todo tiene un margen, sí, claro, pero acá hay situaciones que pueden involucrar el riesgo, la vida de una persona, y que nosotros ciertamente tenemos que priorizar, y es lo que vamos a hacer, el compromiso está. Sin embargo, los recursos que nos llegan desde el Ministerio son insuficientes. Nosotros no podemos solamente pensar en el mes de junio, tenemos que proyectarnos julio, agosto e incluso septiembre para poder apalear de una buena forma y de manera responsable la crisis respiratoria que tenemos. Bueno, la autoridad ya lo dijo, las vacaciones de invierno van a seguir siendo las mismas, pese a que incluso desde el Colegio Médico han sugerido adelantarlas o bien alargarlas. Es una materia que incluso va a volver a ser puesta en el tapete dentro de las próximas horas. Hay de hecho una movilización en la región metropolitana del Colegio de Profesores solicitando también que se consideren estas medidas. Pero bueno, hoy por hoy tenemos otro escenario y en ese mismo sentido, desde su especialidad, Ana María, ¿cuál es el llamado que formularía para que padres y apoderados puedan reconocer cuando un hijo o una hija está enfrentando alguna complicación, entendiendo también un tema bien difícil que tiene directa relación con que el virus sincicial respiratorio no tiene vacuna? Fue descubierto recién en la mitad del siglo pasado y se está desarrollando un amplio trabajo para tratar de llegar a él, pero la lactancia, los niños de los primeros 6 meses se ven un poquito más complicados con respecto al resto de la población. ¿Cómo deben actuar los padres y apoderados? ¿Cómo reconocer también patologías asociadas a esto antes de tener que llegar, por ejemplo, a una urgencia de atención primaria? Ya. Mira, por lo general, para los niños, dependiendo de la edad que tengan, cuando son muy pequeños, cuando son lactantes, el primer síntoma que van a presentar los niños es que tienen desgano, es decir, no quieren comer, ¿ya? O no quieren amamantar, no quieren tomar lactancia materna. Esa es como la primera observación, la primera luz que tenemos que tener en cuenta. Posteriormente también podemos tener la presencia de fiebre, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre la recomendación es tener un termómetro en la casa, ¿ya? Comprar un termómetro y estar preocupándose de que si el niño experimenta una temperatura mayor a 38 grados, ya obviamente hay que entrar a preocuparse, algo está pasando, ¿ya? Aparte de esto también, obviamente, el niño empieza a presentar secreciones nasales, tos también de repente aparece, y cuando ya estamos en un periodo que es más severo, hay retracción costal, que significa que la respiración obviamente es diferente. Si uno lo mira desnudo al niño, va a ver que obviamente su respiración es distinta, que se le hunden las costillas, ya que eso es como más llamativo. Y obviamente pueden aparecer también cianosis, que significa de que los labios se te colocan morados, las orejitas también se te pueden colocar moradas, ¿ya? Y obviamente esto ya es signo de decir, vamos, rápido, o sea, necesito una evaluación médica y no podemos esperar hasta mañana, ¿ya? Cuando los niños son un poco más grandes, por lo general empiezan con otros síntomas que son asociados más que nada que la mamá dice, tiene moquito. Empezó con moquito, está decaído el niño, apareció un poco de fiebre también, y la retracción costal no es tanta, ¿ya? Pero obviamente son todos síntomas en los cuales obviamente uno tiene que, ojalá, consultar. No esperar que sigan apareciendo o que el moquito cambie de color, no, lo ideal es obviamente consultar de inmediato. Y aquí, especial cuidado sobre todo con las recomendaciones que dan las profesoras en los colegios y en los jardines. Si tu hijo obviamente está empezando, está experimentando una presencia de algún síntoma respiratorio, no lo mandes al colegio, no lo mandes al jardín, no lo mandes a la sala cuna. Yo sé que obviamente hay que colocarse en los lugares de cada uno de los papás, que muchos no tienen con quién dejar a sus hijos o no pueden faltar a sus trabajos tampoco. Pero aquí hay que pensar de que si yo llevo a mi hijo enfermo a un espacio donde va a compartir con más niños, independiente que esté la mascarilla, los niños les cuesta usar y van a tener que volver de nuevo a aprender a usar la mascarilla.
pero hay espacios en los cuales las sacan y esos son los medios de contacto. Entonces empiezan a contagiar a todos los niños y al final, entre que yo hubiera aislado a mi hijo solamente, tengo a todo el curso contagiado. ¿Ya? Y obviamente eso hace que este virus se propague y se propague de una forma desmesurada. Entonces lo ideal ahí es estar atento a los síntomas iniciales, ¿ya? Había algunos colegios que hasta hace poco solicitaban un certificado médico, ¿no? Para garantizar que ese niño o esa niña que se había ausentado por problemas de salud ya estaba sano o medianamente sano. Ya no es una prerrogativa, ya no es una exigencia, basta solo con una comunicación en la agenda del colegio. ¿Qué piensa de esa medida, Ana María? Mira, yo la encuentro súper buena, sobre todo porque no todos los padres acuden al tiro o tienen la posibilidad de llevarlo a médico de inmediato o tener alguna hora de inmediato, ¿ya? Y obviamente eso también descongestiona un poco nuestros servicios, ¿ya? Porque obviamente muchas mamás van porque el niño hoy día estaba solamente con, no sé, por malestar gástrico, el niño faltó, pero le exigen el certificado y tiene que llevarlo igual al CESFAN, al SECOF o al servicio de urgencia, y eso va a hacer que el niño se exponga. Es riesgoso, ¿no? Es riesgoso, exactamente. Ahora, aquí hay que colocar especial énfasis, si bien fue una recomendación del Ministerio de Salud de no exigir este certificado, yo sé que hay colegios que siguen exigiendo, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener especial cuidado, sobre todo porque el colegio ojalá pueda cambiar su opinión, que yo sé que obviamente es difícil también, pero hay que descongestionar los servicios, hoy en día los servicios de salud. Y una forma de descongestionarlo es esto, no le exijamos, o sea, estamos en estos momentos enfrentando un pic de enfermedades respiratorias, así que no expongamos más a nuestros niños para que puedan seguir contagiando a otros más. Apelamos al buen criterio de algunos sostenedores, indudablemente. Bueno, ya para ir cerrando, el tiempo es nuestro peor enemigo y les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de viajar desde Villalegre a nuestro estudio. Ana María, los servicios que podemos encontrar en este servicio extraordinario, en esta extensión horaria como parte de la campaña de invierno dentro del CEFAM de Villalegre. Mira, aquí lo que va a encontrar específicamente primero es una atención de morbilidad, ¿ya? Y esta atención de morbilidad la otorga el médico, ¿ya? Este médico obviamente va a evaluar a tu hijo o a este adulto mayor, le va a hacer un diagnóstico y le va a dar un tratamiento médico, ¿ya? Y este tratamiento obviamente también puede ser fármacos o inhaladores que van a ser canjeados o sacados desde el mismo servicio público. Y obviamente también a esto se le añade, si en caso de que sea un niño o algún adulto que esté un poco más complicado y necesita una terapia respiratoria, una terapia de rehabilitación respiratoria, también va a tener al kinesiólogo pertinente para que le haga su terapia respectiva, las sesiones que sean convenientes de acuerdo a lo que él encuentre en su examen físico. Perfecto. ¿Los horarios de atención como parte de esta extensión, Antonieta? 5 de la tarde hasta las 8 y los días sábados de 9 a 1. Ese va a ser el horario. Algo que mencionaba Anita con el tema de los fármacos, es decir, que nosotros justamente en base a la necesidad y la urgencia estamos hoy día solicitando a Senabas que nos puedan autorizar una reprogramación para poder comprar más fármacos y no encontrarnos ahí con una baja de stock en caso de que esto suba. Así que, como verás, son muchas las aristas que tenemos que considerar para hacerle frente a esto. Lo bueno es que nos estamos anticipando, estamos, como digo, educando por un lado a nuestra comunidad y a la vez incorporando más profesionales para poder dar abasto, y si no, vamos a seguir evaluando las estrategias que sean necesarias, pero la idea es que todos tengan su atención y lógicamente podamos sacarlos de esos cuadros que sin duda son tan complejos y que pueden llevar a incrementar justamente la consulta que ellos realicen. Bueno, y ante una situación un poco más compleja, los vecinos de otras comunas al margen de Villalegre pueden acudir al SAR. Por supuesto, el SAR, bueno, antes recibía vecinos prácticamente de San Javier y Villalegre, de Hierba Buena, parte de lo nuestro. Hoy día están llegando personas de Parral, están llegando personas de Talca que nos han manifestado que llevan muchas horas de espera, entonces se vienen acá porque ciertamente los tiempos de espera del SAR son mucho más reducidos. O sea, nuestra máxima que hemos tenido, y porque hemos tenido pacientes adentro en reanimación, han sido 3 horas. Obviamente esto va por categorizaciones, nosotros tenemos que priorizar los pacientes C1, C2, si hay un riesgo a su vida, lógicamente se pone un poco más lenta la atención, no obstante lo que logramos promediar es 1 hora máximo de espera, hay pacientes que pasan de inmediato también, entonces creo que estamos entregando una atención oportuna, todo siempre es perfectible, siempre hay cosas que mejorar, pero estamos en ese constante análisis y evaluación para ver cómo vamos estableciendo mejoras para la comunidad.
Antonieta, muchas gracias por estar Muchas con gracias nosotros a ti. hoy. Ana María, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Antonieta Morales, directora comunal de salud de Villa Alegre, y Ana María Hernández, enfermera del Centro de Salud Familiar de Villa Alegre, quienes nos entregaban también algunas recomendaciones en torno a la situación que actualmente nos afecta y por supuesto también una importante noticia para la comunidad de Villa Alegre y sus alrededores, la extensión horaria a partir de hoy y hasta que la situación lo amerite por parte del CESFAM de Villa Alegre, que va a tener atención de lunes a viernes desde las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche, al margen de su horario regular de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el día sábado también con atención extendida desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en complemento naturalmente a la intervención que se desarrolla en el servicio de alta resolutividad SAR, que es 24/7, y por supuesto también con una intensa agenda de actividades a nivel territorial para ir acercando esta labor asistencial a las localidades más alejadas de Villa Alegre y donde hay una tarea pendiente, que es que los adultos mayores puedan también completar su esquema de vacunación. Sabemos que hay un cansancio, hay un desgano después de todo este proceso que vivimos durante el periodo más álgido de la pandemia del coronavirus, pero es fundamental proteger la salud de todas y de todos, y es tarea de todas y de todos también cuidar y evitar que a su vez los lactantes y los niños de hasta 4, 5, 6 años se vean afectados, por cierto, por el virus sincicial respiratorio. Volvemos en un ratito con más del 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Espérenos.
¿El mío o el de...? Karen, ¿nos puedes contar del 1 al 10, por favor, para revisar el tema técnico? Necesitamos saber si te escuchamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Súper. 7. Con eso estamos. Vale. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Hoy vamos rápido, ¿eh? Vamos rapidísimo. 20 para las 5. Gracias por estar con nosotros en la pantalla del Canal de la Gente, donde seguimos abordando diversas materias de interés para la ciudadanía y esperamos que así lo sea en el 30 Te Ayuda, de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde. ¿Qué duda cabe? La pandemia del COVID-19 vino a exacerbar una serie de situaciones bien complejas, sobre todo en materia de salud mental. Lo ha dicho incluso el propio presidente de la República, Gabriel Boric, de que hay una tarea pendiente en Chile, dentro de la cultura sanitaria, de poder ir estableciendo un mayor acceso y de mejor calidad a las atenciones a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. Hay varias heridas que quedaron demasiado en evidencia luego del desconfinamiento. Esto entendiendo también que el teletrabajo tuvo también algún impacto positivo o negativo, eso el tiempo lo va a ir determinando, y sobre todo el desempeño en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hay muchos niños que hoy tienen 2, 3, 4 o 5 años y que han pasado, si no toda su existencia, la mitad de su vida encerrados. Y evidentemente reintegrarnos a una comunidad, a la naturaleza gregaria que tiene el ser humano, ha traído consigo más de algún problema. Hay una psicóloga en materia infanto-juvenil que nos acompaña hoy en el programa. Karen Romero, muchas gracias por venir a nuestro programa El 30 Te Ayuda, bienvenida. Y evidentemente que tenemos harto que decir en torno a esta materia donde hay varias deudas pendientes, ¿no? Efectivamente, muchas gracias José Miguel por esta invitación. Me siento afortunada de estar acá y poder transmitir un poco lo que en psicología infantil nosotros intentamos poder transmitir también a la familia. Bueno, contarte que hay una serie de investigaciones que se han hecho en los últimos años, incluso desde antes de la pandemia, en los que muestran un escenario súper negativo en materia de salud mental infantil en Chile en relación a otros países. Traigo unas imágenes, no sé si nos pueden acompañar con eso para que lo vayan siguiendo también. Sí, hay una realidad latente de que la salud mental de la población infantil y juvenil, no tan solo de Chile, sino que del mundo, está enfrentando un síndrome muy parecido, quizás por una serie de factores. Cuéntanos un poco más de qué se trata. Mira, el estudio que les muestro a continuación, que es la segunda lámina, es un estudio comparativo en 24 países, ya donde se evaluó la prevalencia de salud mental y bienestar infantil en niños de 0 a 6 años, súper chiquititos. O sea, la primera infancia. Y mira la sorpresa con la que nos encontramos, ¿no? Estamos en primer lugar de ansiedad, de depresión, de agresión, de problemas de concentración, de timidez y de dificultades emocionales. ¿Y cómo ¿Ya? llegamos a eso que se ve más asociado a la adultez, ¿no? O a la adolescencia en la población de 0 a 6 años? ¿Cómo llegamos a esas manifestaciones en este grupo? Hay más. ¿Hay más todavía? Hay más. Si nos muestran la siguiente lámina, porque hay varios estudios que de verdad que sorprenden la dificultad con la que nos encontramos. Este fue en 16 países, evaluó a niños de 1 a 5 años y estamos en quinto lugar de gravedad. Piensa que solo le ganamos a Rumania, Irán, Lituania y Kosovo. Y eso que no tenemos conflictos bélicos aquí. No es un gran logro, ¿verdad? Sí, claro. Otro estudio, si avanzan la lámina siguiente,
Esa es, ¿no? Esta el estudio evaluó los evaluación de la niveles de felicidad, emociones negativas y regulación emocional en niños de 16 a 40 meses, chiquititos también, en 4 países. Y somos el país con índice más alto en emociones negativas, en frustración, en timidez, en malestar afectivo. ¿Ya? Otro, porque esto no para acá, y eso que no te estoy mostrando datos de la adolescencia, porque ahí sí que el panorama está mucho más complejo. Me imagino. Evaluó la salud mental, el bienestar emocional y prácticas de crianzas, ¿ya? En niños de 1 a 4 años, y estamos entre los países con peores cifras en materia de salud mental. ¿Ya? Estamos liderando la región, junto con otros países como Brasil, como China y Rusia. Karen, antes de continuar con esta revisión, me quiero detener un punto para contextualizar un poco esta realidad a la gente que nos está mirando. ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Qué ocurre? Porque en el fondo una serie de problemáticas de este tipo, en la más tierna infancia, se va a traducir, supongo, tú me corregirás si estoy equivocado, en una serie de carencias socioemocionales o socioafectivas que podrían traducirse en problemas conductuales, de habilidades blandas, de interacción con otras personas, a medida que estos niños hoy vayan creciendo y se conviertan en adolescentes o en adultos, como se dice, disfuncionales. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos llegando a este escenario que pareciera ser tan confuso, tan lejano, pero que es una realidad que nos afecta más de cerca. Efectivamente. Mira, estos mismos investigadores se hicieron esa misma pregunta, es decir, ¿qué le estamos haciendo a los niños en Chile? Y descubrieron lo siguiente. Y si nos muestran la siguiente lámina, descubrieron que en Chile los estilos de crianza son estilos basados en la prohibición y la disciplina, es decir, niños que se porten súper bien, que estén sentaditos, ordenaditos, que hagan caso en todo lo que la mamá, el profesor le dice, que está basado en una práctica de castigo, de críticas, y que tienen emociones negativas súper reprimidas, ya súper contenidas, que no se atreven a expresarlas. Y esto dado también por estilos de el famoso time out. No sé si conoces esa práctica que consiste en dejar al niño afuera cuando tiene una emoción negativa fuerte, cuando está cursando una pataleta, por ejemplo. Es como, no, te vas a tu pieza, te vas a pensar y no vuelves hasta que estés más tranquilo y puedas conversar conmigo, ¿vale? Y esto se traduce además, si nos acompañan con la segunda lámina, en un síndrome que se conoce como el síndrome internalizante. Es decir, que los niños se guardan estas emociones negativas, no son capaces ni siquiera de poder expresar su sentir. Significa que se invalidan a sí mismos, invalidan sus estados mentales, invalidan sus emociones, y hay un patrón de obediencia y de autocontrol. Es decir, el niño debe controlarse lo más posible cuando tiene rabia, cuando tiene pena. No puede mostrar su emoción negativa. ¿Ya? De acuerdo. ¿Y cómo solucionamos esto? Te preguntarás tú. Sí, de hecho iba hacia allá, porque evidentemente que aquí hay una cuestión que se viene arrastrando a lo largo de los años por problemas conductuales, por problemas de hábitos mal interpretados como tales, en una cultura, sobre todo en un territorio como no es una crítica para la comunidad de San Javier de Villalegre, no, pero sí por la naturaleza del territorio, por costumbres y tradiciones arraigadas desde el campo, y aquí podemos empezar a hacer una revisión de más de 100 años hacia atrás, que se han ido naturalizando ciertas acciones. Y estas acciones también están teniendo un impacto que hoy por hoy nos está rebotando y nos está explotando como una bomba en la cara, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, hay mucha investigación, hay mucha evidencia que nos dice que los estilos de crianza determinan un poco cómo somos como adultos, ¿ya? Es decir, nuestra infancia determina nuestra salud emocional en la adultez. Y hay harta evidencia, por ejemplo, que ha identificado que los estilos de crianza más autoritarios, probablemente este mismo que coerciona las emociones, generan niños más tendientes a la obediencia ciega, mucho más regulados probablemente, que se portan muy bien, pero que no son capaces de expresar sus emociones, que no tienen pensamiento crítico, que solo obedecen. Y así con cada uno de los estilos de crianza. Y entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, validar las emociones en los niños, ¿ya? Entender que las emociones negativas son normales, son naturales y es importante que ellos puedan expresarlas de la manera que las sienten, ¿verdad? ¿Has oído hablar del apego? Sí, trato de practicarlo al menos, tengo una hija de 5 años. Ah, muy bien.
Perdona que lo personalice, pero el tema me toca un poquito de cerca. José Miguel, ¿y qué palabra se te viene a la mente cuando hablamos de apego? Afecto, cariño. Afecto, cariño, sí, ¿verdad? El apego es un vínculo, es súper relevante porque es el vínculo que tienes tú con tus cuidadores principales, que suelen ser la mamá o el papá, habitualmente. Pero no se trata solo de ser un papá cariñoso, ¿ya? Eso no solo es apego, sino que se trata de la reacción que tú tienes como papá cuando tu hijo o tu hija cursa un momento de estrés. ¿Cómo debería actuar frente a una pataleta en este caso? Porque uno observa... Esa es la clave. Esa es la clave. Porque uno observa, a veces pasa en la vida pública, a veces pasa también en el foro interno, de que muchas veces, deja de gritar, andate a tu pieza. Pasa un rato y después ya hacemos como que no pasó nada. Pero, ¿cuál es la sugerencia que tú entregarías a la gente para poder superar ese fenómeno que se entiende como un proceso natural del propio crecimiento de desarrollo, del propio proceso de crecimiento y desarrollo de un niño o una niña, ¿no? Efectivamente, mira, lo primero es acompañar la emoción, entender que es normal que un niño tenga rabia, que es normal que un niño tenga pena, que tenga pataleta, que se frustre si le quitan el juguete, si le quitan el celular, ¿verdad? Y entonces estar dispuesto a poner ese límite, pero a entender que es una emoción natural y acompañarlo en el proceso. ¿Cómo? Es decir, abrazarlo, contenerlo, estoy aquí para ti, entiendo que tienes mucha rabia, es transitoria, va a pasar, estoy aquí por si me necesitas, qué sé yo. Hay veces que hay niños que lanzan golpes y no permiten mucho que tú lo contengas, pero, claro. Pero siempre hay formas de acompañar esa emoción. Y esto es más importante que ser cariñoso el resto del tiempo o que pasar mucho tiempo con el niño. Porque si tú consistentemente le entregas la información al niño de que no estás disponible para él cuando está estresado, cuando te necesita, finalmente él genera esa expectativa de que en los momentos que más te necesitó no puede contar contigo. Y se puede generar ¿verdad? un efecto boomerang que puede rebotar incluso ya con el paso de los años, ¿no? Sin duda, o sea, un niño que es adolescente y está teniendo un gran problema, no va a recurrir a ti porque a los 2 años tú le dijiste que con pataleta no estás disponible para él. O se calma o si no, no conversan. Claro. Que es súper habitual, que uno de pronto lo ve mucho Sí. y es un acto súper instintivo porque nadie aprendió a ser papá, ¿verdad? Y de pronto la psicología o este conocimiento tan específico no está al alcance de todos. Sí, uno agradecería que los bebés vinieran con manual, indudablemente, pero eso lo vamos probando a medida que la vida misma nos va también entregando algunas herramientas. Pero también hay que saber reconocer algunos momentos, entender que también esos momentos tienen sus luces y sus sombras, pero tratar de que sean más las luces que las sombras para tratar de ser el mejor papá o la mejor mamá dentro de lo que la osmosis permite, como asimismo también aquellos que asumieron el rol en el camino, porque también se da otro fenómeno y me imagino que podría estar relacionado, lo ignoro Karen, tú me corregirás, de que al existir tantas familias disfuncionales, naturalmente que también hay unos problemas afectivos que también se van traduciendo incluso en este tipo de reacciones, ¿no? ¿A qué te refieres con familias disfuncionales? Familias disfuncionales de que quizás han roto el vínculo con el padre, con la madre, de que han llegado otras personas al seno familiar, de que quizás la madre cambió la pareja, quizás el padre cambió la pareja, que viven en espacios separados, que el niño tiene que entender también ese fenómeno. Una sumatoria de factores en el fondo. Sí, pero mira que la separación de los papás no debiese ser un elemento que dificulte este vínculo de apego. Sin duda es un duelo porque los niños sienten su familia tal como ellos la imaginan y a lo mejor que el papá ya no vive en la casa o la mamá no vive en la casa puede significar adaptarse a una nueva realidad, pero si los papás están disponibles emocionalmente para sus niños y incluso se incorporan nuevas personas que contribuyen y que aportan su granito de arena a la crianza, no debiese ser un problema. Hoy la crianza es más bien individualista. Antes las antiguas comunidades criaban en comunidad, criaban con mucha gente, es lo que se conoce como aula y patria, y te permite enriquecerte de toda esa riqueza que cada persona puede aportarte. Entonces, no necesariamente la separación puede afectar los vínculos de apego. Correcto. La clave está en ser sensible a la emoción de un niño
no invalidarlo. De repente llegan niños pequeñitos así como, hoy me peleé con mi amigo, me dijo que era tonto, me dijo que era pesado. Y uno de repente, como ve que son cosas de niños, sí, les dice, oye, pero eso no es grave, mañana se le va a pasar, qué pesa tu amiga, y le bajáis el perfil. Sin embargo, ese niño no le entregaste ninguna herramienta para solucionar su preocupación. Y si uno lo piensa como adulto, si tu mejor amigo te trata de tonto, te trata de pesado, se enoja contigo, a uno le afecta. sí, claro. Entonces, ¿por qué uno piensa que un niño pequeño que no tiene probablemente las mismas herramientas emocionales que uno, lo va a resolver de una manera tan fluida? Porque él podría superarlo Sí, así claro. tan rápido. ¿Qué sugieren en ese tipo de circunstancias? Que puede parecer lo que para los más grandes puede ser una simple pelea infantil, que de hecho así se califica y por lo mismo se le resta importancia. ¿Cómo deberíamos actuar de esta manera para evitar que todas estas problemáticas y manifestaciones sentimentales y o emocionales que tienen altos factores y alta incidencia en un país como el nuestro no se conviertan a futuro en una problemática de salud mental? ¿Cómo deberíamos actuar en el fondo? ¿Cómo escuchar a ese niño o esa niña que dice, me peleé con mi mejor amigo? ¿Cómo deberíamos actuar nosotros los padres frente a ese escenario? Mira, lo primero es validar la emoción, ¿ya? Entender que es una emoción real, que es una emoción válida, que es una situación que a cualquier ser humano le causaría algún grado de malestar, y brindar posibilidades de solución. En el fondo, ayudarle a descubrir qué podemos hacer en esta situación. Podemos conversar con esa amiga, podemos decirle por qué te dijo eso, o puedes tú también aprender a poner límites y decir, oye, no me gusta que me trates así, no me gusta que me trates de fea, porque la amistad debiésemos hacernos sentir bien, por ejemplo. Cada vez que un niño recurre a ti, tú tienes una tremenda oportunidad de acompañarlo en el problema que tiene, ¿ya? De entregar tu visión del mundo, de ayudarlo a solucionar su dificultad. ¿Te fijas? Pero cada vez que minimizas lo que él siente, entonces le estás quitando todas las herramientas de confiar en ti. Entonces, el día de mañana rompiste ese puente, ya no va a recurrir más a ti para buscar una solución. Eso es lo que iba. Porque, Y lo complejo es sí, que cuando se trata de las figuras de apego principales, se crea esta sensación como de desamparo. sí. ¿Cachai? Y lo más heavy es que repercute incluso en la autoestima. Es como que crecen pensando que yo no soy merecedor de afecto, Claro. que yo no soy merecedor de que mis emociones sean escuchadas, sean validadas, de que mis emociones no importan, de que soy un exagerado, de que soy dramático, y así una serie de cosas, porque en tu respuesta ante su momento de estrés hay una serie de mensajes implícitos. ¿Te fijas? Tu conducta también le dice cosas, aunque tú no le digas que no es merecedor de afecto. Por supuesto que tú no lo piensas, pero en tu actuar se lo estás transmitiendo también. Entonces, en el futuro desarrolla la expectativa de que los vínculos cercanos no te van a escuchar cuando tú tienes pena, no te van a ayudar cuando tú tienes estrés, no te van a acompañar en tus angustias, en tus dolores. Y aprenden a reprimir esa emoción, porque está malo llorar, está malo tener rabia, está malo tener miedo. Eso es de cobardes, ¿cachai? Y los hombres no lloran, es de niñita, qué sé yo, es de débiles. Claro, claro. Y eso es simplemente entender que es parte de la naturaleza humana. Y por lo mismo evitar, muchas veces no es lo mismo estar escuchando a tu hijo o tu hija que te está hablando mientras tú estás mirando el teléfono, a mirarlo a los ojos. Y muchas veces esos pequeños, grandes detalles marcan una tremenda diferencia, porque hemos visto también mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de estrés, entre otros factores que eran los que mostrabas también en la gráfica que anexabas aquí en el principio de la entrevista, pero que a la larga estos niños de 0 a 6 años podrían ir desarrollando otro tipo de carencias que sí podrían impactar en la salud mental. Estamos a tiempo de poder evitarlo, estamos a tiempo de prevenirlo. Sin duda, sin duda. O sea, el apego se repara, se supone que se repara, a veces con otras relaciones o con el cambio en la respuesta del adulto a estos momentos de estrés, teniendo una respuesta mucho más sensible, te fijas atendiendo, mirando a los ojos, haciéndole sentir que su emoción es importante, que es relevante, acompañando la pena. ¿Te fijas? Y eso implica también tener una disposición de calma. O sea, si un niño me está haciendo una pataleta tremenda en el supermercado porque quiere que le compre algo, probablemente yo también me voy a estresar y me va a dar vergüenza, la gente me va a mirar y sí, va a ser claro. una situación compleja.
pero implica que el adulto asuma su rol de adulto, mantenga la calma y soporte el chaparrón también. Contar hasta 20, 30 o hasta 500 es necesario. Por supuesto. Sí, Karen, evidentemente estamos en una sociedad bien compleja. Todo esto se vino exacerbando también durante el propio confinamiento de la pandemia, porque muchas veces los niños y las niñas tenían que convivir con papá o con mamá, a veces había un solo computador, había que mezclarlo con el teletrabajo, la teleeducación, y todo esto también trajo otro tipo de problemas. Pero en cierta medida, ¿cómo tenemos que ir sacando lecciones para, en el fondo, y me atrevo a decir que puede ser uno de los grandes pasos que se puede dar, insisto, si estoy equivocado me corregirás, pero sabiendo verbalizar todas nuestras reacciones y situaciones, daremos un gran paso para mejorar un poquito nuestra condición de salud mental? ¿Sí? Sí, poder expresar lo que tú sientes sin duda que ayuda. Algo importante, el desarrollo emocional no surge con el desarrollo físico, no surge con el crecimiento, no, ¿ya? Son Entonces distintos. debe ser intencionado. Pero en la medida que se abran más espacios en los que tú puedas transmitir tus emociones de manera libre, sin ser juzgado, por ejemplo, hay una liberación ahí importante de este síndrome internalizante que nos contaba que es esto de invalidarse a sí mismo y sus emociones. Correcto. ¿Verdad? Bueno, Karen, el tiempo es nuestro peor enemigo, Lo sé. pero ya para ir cerrando y agradeciendo enormemente tu tiempo, y espero que tengamos otra oportunidad para seguir desarrollando este tema con mayor profundidad, ¿cuál es la principal recomendación que le entregarías a nuestra comunidad para que actúe de una manera distinta, para que asuma de una forma diferente el comportamiento que es propio de la naturaleza de un niño o de una niña, para que ese niño y una niña, en la medida de lo posible, pueda crecer en el ambiente más sano, tanto en lo físico como en lo emocional? Oye, complejo resumirlo en una sola recomendación, pero bueno, ayuda quizás a recordar los tiempos en que uno era niño y los grandes dolores que uno sufrió cuando niño y ver y mirarlo desde ahí. Aprender a mirar al niño, a conocer a sus hijos, a conocer cuáles son sus intereses y finalmente acompañarlo en sus emociones. Yo creo que ese es como el principal mensaje. Ahora, esto se puede confundir harto con esta crianza más permisiva, en esto de que le adorno la vida al niño para que no tenga ninguna dificultad y no tenga ningún problema. Entonces le voy resolviendo todos los problemas a su alrededor para que él solo pise alfombra. No se trata de eso en el fondo. Entonces, yo creo que dos cosas son esenciales acá. Primero, establecer normas y límites lógicos, límites naturales. O sea, si un niño se quiere comer todos los chocolates, 1 kilo de chocolate un día, tú ya sabes que eso le va a hacer mal y entonces como papá debes anticiparlo y poner un límite. Explicándole, por supuesto, porque esto no se trata de obediencia ciega. Se trata de que él comprenda que hay acciones que tienen consecuencias y que son naturales de la vida. Entonces, poner estas normas, porque el adulto debiésemos ser los encargados de enseñarle el funcionamiento del mundo, ya enseñarle que si nos pasamos un semáforo en rojo, lo más probable es que choquemos y esto va a tener consecuencias. Entonces, permitirle experimentar las consecuencias de sus actos creo que es esencial. Y lo segundo es ser una figura contenedora en momentos de estrés. Puede ser el papá más cariñoso del mundo todo el tiempo, pero si cuando tu hijo está estresado y te necesita, cuando tiene el cortisol ahí despegando en el torrente sanguíneo, tú no estás disponible para él, él igual va a generar esta sensación de desamparo, de que yo no soy lo suficientemente merecedor de ser escuchado, que mi emoción no importa. Y entonces se la va a guardar y va a generar este síndrome internalizante donde sus emociones no importan. Y la verdad es que las emociones tienen una forma después de explotar igual, o sea, a través de colon irritable, de lo que sea, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, pero lo importante es eso, ser una persona contenedora para los niños. Karen, gracias por tu valioso tiempo con el 30 Te Ayuda. Nos comprometemos desde ya a tener una próxima invitación para seguir desarrollando este tema que es muy importante y también todo el impacto que esto va teniendo incluso en la adolescencia. Que también se ha graficado, por ejemplo, en algunos hechos bien particulares que hemos notado post-confinamiento, donde hay una mayor violencia, una mayor tensión, una mayor irritabilidad. Quizás algunos lo asocian con intolerancia, pero ya hay temas que van mucho más allá de esos fenómenos y que naturalmente también
son necesarios de ser abordados, analizados y tratar de entregar algunas orientaciones, algunos tips a nuestros televidentes. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Karen Romero, psicóloga infanto-juvenil con nosotros aquí en el 30 Te Ayuda, en la pantalla de Canal 30 Loncomilla. No se separe de nuestra sintonía, en un ratito llega Contigo en la Tarde, que le vaya bien, gracias.